Bueno, bien, vamos a ser formales, me presento. Juan Manuel es mi nombre. A la mayoría no conozco, hay mucha gente que sí conozco de haber venido. Yo es la tercera vez que vengo. Yo estuve las 2 veces anteriores, estuve acá en Medellín. ¿Dónde estuvimos? En la fe, la INP, la Ok. Y buenísimo. Y nada, Colombia tiene una respuesta increíble a este trabajo. Eso fue lo primero que me impactó, porque yo en realidad empecé a salir afuera, a enseñarlo. Salí una vez hace mucho tiempo atrás y me fui a México. Después no volví a salir a otros países a enseñarlo. Y recién el año pasado, por donde arranqué fue por Colombia también, porque alguien escuchó mi trabajo y dijo, quiero que vengas acá, y así surgió. Y bueno, de 2 veces, y hoy ya se desparramó un poquito más. Pero bueno, la idea inicialmente es poder sostener esto, por lo menos aunque sea una vez al año. Si sean dos, pero inicialmente una vez al año. Pero ya hay gente que está formando acá en Colombia, en Medellín ya hace bastante. Ya hay grupos mucho más grandes que están enseñando, así que de mi parte es increíble. Con un trabajo uno ve que de golpe aparece. Un día había pensado venir a Colombia, pero bueno, cuando empieza a darse un desarrollo así es muy bueno. Bueno, ¿qué van a hacer? Porque muchos, yo les cuento cómo era, qué vamos a hacer hoy y les voy contando de a poco, a lo largo de todo el día les voy contando sobre cómo surge todo esto. Por eso yo creo que es lo más interesante del trabajo en sí, de lo que es Tamiana. Tamiana es un trabajo de vibración. Esa sería la primera definición básica que uno puede dar de las cosas. ¿Sí? Saliendo de todo lo místico, yo voy a tratar de bajar toda la charla a lo más lógico, racional y físico, para que vean que es concreto. Inicialmente, cuando se enseña Tamiana, la primera práctica que se enseña es lo que se llama, yo definí Tamiana 1, por poner un número, en donde se trabaja con una estructura simple que enseñan los pleyadianos. Después, si quieren, hablamos de los pleyadianos. Yo voy a hablar de muchas cosas. Les voy a pedir que me interrumpan durante que yo me empiezo a hablar. Puede ser un monólogo, así que interrúmpanme y vamos construyendo todo esto entre todos. La primera enseñanza que yo fui, que salía afuera a enseñar, fuera es salir de Argentina a enseñar, se llamaba Tamiana. Tamiana es una estructura muy simple que se trabaja con 3 cristales de cuarzo y donde se ponía una persona acostada dentro de esa estructura y estimulando los cristales de determinada forma generaban vibración física. Los cristales vibran naturalmente, los cristales de cuarzo tienen esa facultad, generan vibración. Cuando una persona que vibra, ¿sí? Mi mano vibra, ustedes vibran, esto parece que está a la mano acá. En realidad es vibración en un estado tan denso que está acá, la veo, la siento, pero es vibración. Nosotros estamos vibrando, cuando pensamos estamos vibrando, o estamos enojados estamos vibrando, o estamos contentos estamos vibrando. Siempre, todo el tiempo, mi cuerpo emana vibración. ¿Sí? La vibración, cuando se genera a determinadas velocidades, hasta genera temperatura. Entonces esta práctica llevaba a eso, trabajar desde la vibración con vibración. Es llevar al ser humano a trabajar con él desde la vibración. Entonces la práctica en sí de Tamiana, como práctica vibratoria, llevaba al ser humano a un estadio de vibración mucho más alto de lo que vibra el ser humano. Lo cual eso generaba cosas. Ahí es donde empezó no digo investigación porque no investigué nada. Como buen argentino, vamos. Después vemos qué pasa. Así funcionaban los argentinos. Y yo cuando dije, bueno, voy a enseñar esto, en realidad no tenía la menor idea de lo que iba a enseñar, no lo había probado nunca, no sabía qué iba a pasar. Yo recuerdo que lo enseñé por primera vez hace casi 9 años, tendría 8 años, para ser más preciso.
no, miento, 9 años. Hace 9 años lo enseñé, por primera vez. No tenía idea de lo que iba a enseñar. Me acuerdo que en ese momento yo trabajaba mucho con una maestra de Reiki que era la que me ayudaba a mí en mis procesos, a que saque cosas, a que enseñe, a que siempre hay que tener un apoyo. Y me dijo, bueno, tenés que enseñar esto. Entonces organizamos un seminario y recuerdo que había 4 personas. Era muy chiquito el seminario. Si fallamos, va a valer fallar con 4 que con 90. Entonces, con 4 es más manejable. Pedir disculpa a 4, pedir disculpa a 90. Y bueno, hicimos el seminario, nosotros lo organizamos en un lugar de Argentina, en Buenos Aires, cerca de un barrio llamado 11. Yo conseguí un salón ahí y ahí se dio. Y nada, era una intriga. Dar esto era decir, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar ahí? Para mí era como una... Y algo que me decía, quédate tranquilo, va a estar todo bien, pero yo miraba y decía, ¿qué pasa? Y así empezamos. Yo les expliqué cómo es la técnica. No les conté el detalle que no la había probado, pero les conté cómo era la técnica, digamos, cómo había llegado la técnica, qué generaba la técnica. Tenía ventajas de que muchos eran maestros de Reiki, entonces, bueno, por lo menos no es lo mismo, pero podemos hablar todos un idioma parecido. Y nada, a enseñar y a probar. Entonces, yo recuerdo que la primera persona que probó era una mujer, una brasilera, que había sido de origen alemán, porque era publicista, toda. Y nada, la experiencia fue muy loca. Se empezó a dar la sesión, como se decía, hay como un protocolo que uno va moviendo los cuarzos, más que todos los cuarzos que están al costado del cuerpo, los va moviendo chakra por chakra en determinado tiempo y pasan cosas en tu cuerpo, pasan cosas físicas en tu cuerpo. Digamos, para ver que toda esta experiencia es muy física. Si hay algo que podemos resumir, es física, lo van a sentir que pasa algo dentro del cuerpo, que se mueve en el cuerpo, algo que los toca, algo que y nadie los toca, y nadie, es una experiencia muy física, pasan muchas cosas, movilizan el cuerpo. La brasileña empezó a levantar los brazos, yo mi cara de desesperación era, me acuerdo de la mirada de la profesora de Reiki, decía vamos preso. Y terminó la sesión y la mujer me dijo yo era negra, era una esclava negra. Entonces yo le dije, bueno, esto hace una regresión. Era empezar a construir lo que uno estaba dando, porque como no había nada que te diga esto es así, funciona para esto, no había mucha información. La información es esto, es un trabajo vibracional, punto, se acabó. Entonces, sobre esa experiencia había que enseñar. Y me acuerdo que la explicación de ella, porque ella hablaba sobre lo que había pasado y mientras hablaba lloraba, que ella ya era libre, que ella era muy... Empezamos a hacérselo a la otra mujer que estaba, es una mujer que era de la Patagonia, muy bonita, debe haber tenido origen mapuche, pero de rasgos muy bonitos, y ella empezó a mover el cuerpo y yo creí que tenía epilepsia, porque sacudía el cuerpo y yo dije, no, ¿qué hago acá? No, dejala, me decían, dejala, no la toques, dejala. Ella movía y saltaba, el cuerpo hacía una cosa, y termina la sesión. Después van a ver que, no sé si llegamos a hacer hoy el Tameana 1, sino después vamos a organizar para los que no, vamos a enfocarnos en el segundo nivel. Yo quiero que entiendan esta primera parte. Después lo que vamos a hacer es, pueden organizar con Ángela, que queda acá y también en Bogotá, como para ver cómo aprender Tameana. Más que todo el nivel inicial, después les cuento por qué y qué tiene que ver con ese nivel. Y recuerdo que, bueno, termina la sesión tiene como ciclos, hay ciclos que son muy movilizantes, a veces en muchos casos hay como periodos de catarsis, la gente llora, en muchos pasan cosas muy interesantes, y la sesión suele terminar muy tranquila. La mujer sacudió el cuerpo y se tranquilizó.
Lo loco es cuando la persona se levanta en general cree que la situación fue diferente. Dice, qué tranquilo que es esto. Yo no podía creerlo, que tu cuerpo saltaba. No, yo estaba tranquilo, sentí unas ondas en el cuerpo. El cuerpo parecía epilepsia. Yo decía, se nos muere. Pero no, me dice ella, fue una experiencia tranquila. Bien. Pero lo interesante es lo que les pasaba. Esta mujer me decía, no, yo tengo una señora que a mí me guía mucho en la Patagonia. En general a las curanderas en la Patagonia les llaman las machis, ¿sí? Son chamanes mapuches. Ella tenía una mujer que le había ayudado mucho tiempo, me dice, y ella estaba acá, la tenía acá y me hablaba, me explicaba cosas. Entonces, ahí es donde uno empieza a tratar de agarrar dentro de lo que puede un hilo conductor. Yo soy muy analista, digo, bueno, esta persona tiene una regresión, esta persona habla con la machi. Bueno, mi esposa, mi maestra de Reiki no era una referencia, porque para ella eran seres enormes que aparecían y yo ya la descalificaba, digamos, no era metro patrón como para decir como referencia. Pero cada persona tenía experiencias muy extrañas y en general muy movilizantes. Y así creció, empezó a aparecer y más gente empezó a aprender. Después pasó periodos que yo no quise enseñar, pero otros siguieron enseñando. Así que vino gente de Suiza a aprender, vino gente de España a aprender, había gente que se empezó a enseñar en Bolivia, y de a poquito crecía, el monstruo crecía. Después un día fui a enseñar a México, y también ahí se empezó a armar un grupo en México. Y nada, y así empezó. Y ahí uno empieza a entender después qué hace la técnica, con el tiempo empieza a comprender realmente el proceso, cuando ya empieza tantos seminarios, tantas experiencias de muchas personas que empiezan a contarte, empezás a entender qué es lo que pasa. También ella trabaja con una vibración muy alta, mucho más alta de lo que el cuerpo humano tiene. Él trabaja mucho en relación con la tierra, más que todo el primer nivel. Entonces, lo primero que hace vibracionalmente, que es la respuesta que tiene la gente, es empezar a limpiar capas vibracionales del cuerpo. Pero es muy intenso, en general la vibración entra hasta la parte más profunda del cuerpo, entra hasta los huesos, es una cuestión muy, muy fuerte. ¿Y qué pasa con eso? En general, la información que nosotros traemos de esta vida y de otras vidas está acá. El día que yo me muera, donde vayan a hacer de vuelta, me llevo todo este paquete y toda la información que traigan. Si yo tuve malas experiencias en esta vida, experiencias traumáticas en esta vida, quedan acá. Por más que haga terapia, quedan acá. Entonces, el ejercicio ¿dónde está? Es empezar a sacar eso. ¿Por qué? En general los pleiadianos ellos hablan, dicen que el ser humano tiene que vibrar naturalmente en lo que es, con la mayor comunión con su alma, ser lo más parecido a su alma, en esencia. Pero en general, frente al proceso de socialización que nosotros tenemos, de cultura que tenemos a lo largo de toda nuestra historia, el ser humano no es el mismo niño. Fíjense, un niño cuando nace, ¿qué pasa de adulto? Es otra persona. Es otra persona. Ha perdido un montón de cosas que traía, hasta cosas que podía percibir, las va perdiendo en el tiempo. Mientras crece, por un proceso de adaptarse, si es supervivencia, simplemente supervivencia, las pierde, las anula. Las empieza a dejar de lado, empieza a dejar de hacer determinadas cosas. Se sociabiliza. Pero todo eso ha pasado a lo largo de toda nuestra historia y de todas las vidas que hemos tenido. Todo ese recuerdo, ese registro vuelve. Entonces, yo empecé a darme cuenta, al margen de Tameana, también sobre mi trabajo. Yo siempre hablo de mi trabajo, pero ahora son mis experiencias. Cuando la gente empieza a aparecer, o la gente empieza a comentarte cosas, o la gente te da respuestas, te da feedback sobre lo que vive en un proceso de canalización, o de lo que escucha, o de lo que... Mucha gente te dice, esto me moviliza mucho. Hay grados extremos. En Argentina hubo una que me dijo, yo lloro contra el marco de la puerta y grito. Bueno, yo dije, que eso es un extremo, los argentinos son de ese grado, pero en general lo que pasaba
Lo que yo estaba notando en que en el feedback que daba la gente, hay un proceso de recordación. ¿Qué hace la vibración cuando llega a determinadas escalas en la persona? Despierta cosas. Cuando la gente te dice, yo esto me moviliza, yo esto lo recuerdo de algún lado, lo conozco, o no sé, que empecé a escuchar y me largué a llorar, y yo ahí empecé a descubrir que la vibración empieza a despertar patrones que tenemos dentro nuestro. Hay información que tenemos dentro nuestro. La gente dice, ¿de dónde conozco esto? Si nosotros, ¿qué pasa con el ser humano en general? El ser humano se ve como un ser temporal. Yo nací, voy envejeciendo, muero, pero cree que todo es lineal. Y puede llegar a creer que tuve una vida pasada. ¿Sí? Pero en realidad hay mucho más dentro de esa persona. Y todo eso, toda esa experiencia que vive, queda en la persona, no se va. La persona pasa a funcionar como un banco de información. Pero pasa todo, está una experiencia traumática, queda en la persona. Entonces, ahí empecé a descubrir que vibracionalmente, y no solo en este trabajo, en muchos trabajos, que trabajan desde el sonido básicamente, la voz es sonido, Tameana es sonido, aunque ustedes no lo vean que son 3 cristales de cuarzo y es en silencio. El cristal en ese proceso de vibrar, se mueve, porque el cristal parece que está quieto, pero en realidad está a millones de velocidad, que nosotros lo vemos quieto, está generando sonido. Y aunque yo haga algo para que eso se levante, lo hago en silencio, estoy dando sonido, estoy vibrando algo. Y ya en el proceso de vibrar, estoy emitiendo un sonido. Entonces, la vibración tiene el poder de modificar cosas. En general, los pleyadianos, cuando hablan sobre prácticas, cuando hablan yo digo, estas son las charlas más interesantes, cuando charlan de conceptos muy profundos, ellos empiezan a hablar del universo. Ellos dicen, ¿qué es el universo? ¿Qué es esto que llaman Dios en realidad? Dios como experiencia. Dicen que Dios en realidad es como la nada. No se descubriera a sí mismo, es una cosa que no tiene concepto, no tiene forma, no tiene principio, no tiene final, pero en algún momento él como conciencia decide experimentarse. Y en el momento que decide experimentarse, lo primero que hace es una vibración, y ahí él se separa. Y él empieza a crear cosas, seres humanos, que están en él. Es el mismo experimentándose. Entonces, cuando ellos empiezan a explicar al principio qué es Tameana, en realidad lo que hablan es del concepto de que Dios se encuentra con Dios. En realidad lo que están diciendo es que él mismo se está descubriendo él mismo. Entonces, cuando alguien empieza a entrar a esta experiencia, en realidad lo que viene es a descubrirse a él mismo. Y uno empieza a interpretar que lo que hace Tameana como vibración es eso. Lo que hace Tameana, lo que hacen muchas prácticas, es que uno empieza a descubrirse a sí mismo. Vibracionalmente empieza a trabajar sobre su propia frecuencia. Porque ¿qué pasa en toda esta historia? Si nosotros hemos tenido vidas, a veces vidas más difíciles o más fáciles, todos tenemos momentos alegres, momentos tristes, que son partes de nuestra existencia. Pero todo eso, más todo lo que está alrededor, más todo lo que creemos, más todo lo que concebimos, nos dice cómo pensamos, nos dice en qué creemos, nos dice qué creamos. Todo esto que nosotros percibimos naturalmente, cuando vemos las noticias, todo eso es parte de nuestro proceso, es lo que vibramos. Yo siempre hablaba del ejemplo cuando se caen las torres gemelas. ¿Qué pasa? Es terrible, porque vibracionalmente esa noticia empieza a desparramarse en el mundo, es decir, un montón de personas vibrando eso. Gente pensaba, se cae, se empieza a hacer guerra mundial, esto va a ser más complejo de lo que nosotros creemos. Pero en realidad lo que estamos haciendo es vibrar eso. Estamos emitiendo eso, estamos creando una idea de eso. Entonces, yo hago preguntas que usted no las hace. Entonces, ¿a dónde lleva esto?
Yo siempre dije, ¿y para qué cornos se enseña esto? Si uno tiene que cuestionarse todo, sirve. ¿Para qué hago lo que hago? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Sí? Ayer charlábamos con un grupo que tienen un proyecto. Bueno, la primera pregunta es, ¿para qué hago lo que hago? Alguien decía, bueno, pero para llevar luz. Vamos a darle más consistencia. ¿Para qué hago lo que hago? ¿Para qué elevo la vibración? Todo. Para evolucionar. ¿Para qué queremos evolucionar si somos peligrosos como somos? Entonces, todo tiene un cuestionamiento. ¿Por qué pasa lo que pasa? Y si queremos evolucionar, ¿qué más necesitamos buscar? Conciencia. ¿Pero para qué necesitamos conciencia? Creemos que somos conscientes. No creo que tanto. El 95% de la población debe decir que eres consciente, que realmente... La pregunta después si es feliz o no es feliz. Yo creo que acá es donde en algún punto uno sale del concepto de una técnica, va a algo más puntual. ¿Qué busca uno como existencia? ¿Qué quiere ser? ¿Qué es? Digamos, yo creo, cuando yo empecé con mi proyecto, llamo proyecto, no sé qué es esto, pero con esta experiencia, en realidad uno está en un proceso de búsqueda. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Para qué estoy acá? ¿Para qué vivo como vivo? ¿Para qué creo en lo que creo? ¿Por qué uno empieza a cuestionarse? ¿Por qué vivo como vivo? ¿Por qué todo lo que tengo que teóricamente es norma? Entonces ahí uno empieza a cuestionar un montón de cosas. Creencias. No es que esté bien o mal, digamos. Yo creo que es sano cuestionar todo. Desde mi perspectiva. Cuestionar hasta nuestros principios, nuestras creencias religiosas, nuestras creencias humanas, nuestras creencias. ¿Por qué esto es así como es? Yo creo que parte del trabajo de los prisioneros es ayudarnos a cuestionar eso. Porque en un proceso de estos, no son procesos fáciles, en general son procesos donde se mueve, la gente viene a los Human Vortex, yo lo único que les puedo decir es suerte. Porque no vienen a relajarse. Porque hay gente que la va a pasar mal. Porque cuando la energía empieza a moverse, la energía empieza a mover la conciencia. Los prisioneros siempre hablan, dicen que nosotros tenemos, mis obras una vez también lo descubrí, que Buda hablaba de lo mismo, que el ser humano tiene una mala costumbre, se acostumbra, eso es la mala costumbre, se acostumbra a las cosas, se pone cómodo, se queda en su zona de confort y desde ahí se mueve, que nada se mueva en su lugar. Pero la existencia es totalmente dinámica. Pero el ser humano no concibe eso. Es como, yo siempre hablaba con alguien, no sé cómo llegamos a este lado, ¿no? Después vamos a retomar de vuelta. Pero tenemos un día largo, así que dijimos a las 6 que podemos ir más de las 6, vamos a aprovechar el día. Fíjense que algo muy loco, nadie habla de la muerte. Hasta que, de golpe se nos muere el de al lado, se murió Pedrito. Pero todos, yo me acuerdo de una frase de un chamán andino, uno que estuvo en una película ahora llamada Humano, que dice algo que es fantástico, que dicen, quédense tranquilos que de esta vida nadie sale vivo. Y es así, y nos va a pasar a todos. Pero fíjense que como mecanismo, todos nos olvidamos de que eso nos va a pasar. Y en el momento que puede ser que nos pase, nos queremos morir. Que nos va a pasar a todos. Nadie de acá sale. Y fíjense que hacemos todo lo posible por estirar la experiencia de vivir, sobrevivir, porque ni siquiera estamos viviendo, estamos sobreviviendo. El tema que acá lo interesante es que no sé qué le pasará a cada uno, pero yo calculo que en general a todos les pasa parecido, si no están en estas cosas. Cada uno viene de una búsqueda, cada uno está haciendo una búsqueda y tal vez le va a llevar la vida de búsqueda y ojalá se mueran buscando. Como un maestro zen que decía, mente zen, mente de principiante. Nunca pares de buscar, siempre seguí buscando, porque en el momento que crees que encontraste, cagaste. Hay que seguir buscando. Es como ponerle límites a eso, a Dios. No tiene límites. Es como poner límites a cada uno de ustedes.
si sigo el concepto de los pleyadianos, Dios encuentra a Dios, yo le estoy hablando a Dios en este momento. Qué loco eso. Me estoy enseñando a Dios. Pero es así, así funciona. Es a dónde apuntan ellos entonces con esta experiencia, en que esa alma vuelva a recuperar todo el potencial que tiene. Todo el potencial que tiene. En general ellos hablan de nosotros como una cosa bastante inmadura, pero que tiene que entrar en un proceso evolutivo, que tiene que empezar a entenderse, a comprenderse, a estar en calma consigo mismo. Es decir, entender que la experiencia es así, que me toca vivir, me toca envejecer, me toca morir, y es mi experiencia, es descubrir mi experiencia de vivir. Estoy transitando esta experiencia, pero lo interesante es que esta experiencia me deje algo. Si no es una experiencia vacía, es una experiencia nula. Vengo, me joda, pero es una experiencia nula. Después se va a volver a repetir. ¿Qué me llevo de esta experiencia? Yo creo que la pregunta más interesante es ¿qué hago acá? Yo siempre me la hago ya cada vez más seguido en un montón de lugares. ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? Yo te entendí que parte de la respuesta es ser feliz, o de ser feliz con. Y la pregunta siguiente es ¿qué es ser feliz? Sí. Porque no te vas a estar cagando de risa todos los días. No. Ahí hay un montón de dilemas. Y de hecho, yo siento que tiene unos equivocados. Pero, ¿sabes qué creo? No sé, en realidad todo, a la larga, descubres que todo es perfecto, digamos. Cada cosa que nos pasa es perfecta, la podamos entender o no. Y hasta lo más terrible que nos pase es perfecto en su concepción. Si tú le preguntas a un pleyadiano qué es bueno o malo, te va a mirar y te va a decir, ¿qué es? ¿Qué nos pasa a los seres humanos? Los seres humanos aprendemos a concebir la vida de que esto es negro, esto es blanco. Esto es bueno, esto es malo. Yo soy el trabajador de la luz y ojalá que no se vaya al malo porque me quedo sin trabajo. ¿Cómo sabe la luz que es luz? Y porque necesito que haya, para el francés, esto es de la Argentina, un hijo de puta del otro lado, porque si no, no me doy cuenta que yo soy el bueno. ¿Se entiende la diferencia? Necesito tener un opuesto. Nuestra mente crea en base a opuestos. Y es tan brutal, tenemos hasta el hombre y la mujer. Nos hemos hasta separado en géneros para concebir esa realidad. Ellos te plantean, yo no necesito opuestos, yo no tengo opuestos. No necesito que haya oscuridad para entender que acá hay luz. No lo consigo así. Pero en nuestra mente eso es imposible. ¿Cómo puedo saber de que esto es negro? Y porque necesito tener un opuesto del otro lado. Y lo loco es que cuanto más trabajemos para que la luz salga, más oscuridad hay. Entonces, ese es el concepto. Nosotros pensamos desde ese lugar, construimos desde ese lugar, concebimos las cosas desde ese lugar. Y este es bueno, este es malo. Este es más o menos. Pero sin subir la vibración no vamos a adquirir la conciencia. Bien, acá viene el punto importante. Descubrimiento, cuando una conciencia habla, yo no tengo esa diferencia, él vibra en una escala hiper alta. Vamos a poner acá tonos de música, vamos a hablar de música. Y nosotros estamos en esta escala. En esta escala, aunque no quiera, consigo naturalmente, esto es bueno, esto es malo, esto es mejor para mí. Se cagaste. Estamos dentro de esa frecuencia. Él es bueno, él es malo, las mujeres, los hombres. Pero interesante como también la frecuencia aparece y modifica las cosas. A veces nos lleva a neutros. Hay neutros también en nuestra frecuencia. En todos los órdenes. Pero si subes la frecuencia, naturalmente empezamos a entrar en
en otra escala, de a poco en otra escala. Y acá viene el punto interesante que plantean los pleyadianos, porque hay que seguir preguntándoles: ¿y para qué cornos hacemos esto? Entonces dice: bueno, mira, vos estás parado en algo que se llama tierra, ¿sí? Salvemos la tierra, hacemos todo el movimiento. Pero en realidad la tierra tiene su propia conciencia. Es un ser que tiene su propia conciencia. Es más grande de lo que nosotros creemos como conciencia. Y a veces ni es consciente de que nosotros estamos arriba de ella. Ni es consciente. Tiene su propia naturaleza, su propio cronograma, su propio estadio de pasar. Paso a esta estación, ahora estoy girando al sol un poquito más, y a su vez tiene su propia conciencia, su propio protocolo, su propio programa evolutivo. Ahora me sacudo, ese sacudón de golpe, agárrate, porque tiene su propio proceso evolutivo. Convive con nosotros, digamos, dentro de su comprensión, puede convivir con nosotros. Ni juzga si nosotros somos incapaces de convivir con ella o no. Es irrelevante. Desde su comprensión, todo está dentro del mismo proceso. Ella da, recibe, porque también recibe de todo, pero es así, funciona dentro de su protocolo que tiene que hacer. ¿Y qué pasa con la Tierra? La Tierra naturalmente también va modificando su vibración, está evolucionando. ¿Qué es evolucionar? Haría yo esa pregunta. Empieza a ampliar su conciencia. Cada situación que a veces nos lleva, volvamos ahora al plano humano, cada momento que pueda haber pasado cada uno de ustedes, que les ha pasado algo que creen que el mundo se acaba o que entran en un lugar y hay algo los despertó y no saben por qué, es cuando la conciencia se sacude, lo que dicen los pleyadianos, lo dicen los yogis también. La conciencia se fractura y en ese momento donde hubo algo que a mí me llevó a un quiebre, mi conciencia tiene una oportunidad de crecer, de modificarme, radicalmente de modificarme. ¿La aproveche o no? Pero en ese instante algo está rompiendo la conciencia de ese sujeto. Con la Tierra pasa lo mismo, tiene estadios. Entonces, la conciencia, ¿qué dicen ellos de la Tierra? La Tierra naturalmente empieza a modificar su vibración. El sistema solar empieza a modificar su vibración. Como gira, ¿dónde gira? En el lugar en donde está. Ese sistema solar está dentro de otro sistema solar mucho más grande. Hay otros soles mucho más fuertes que nosotros. Y en paralelo a eso hay también alineaciones con determinadas estrellas, con determinados que estaban programadas. Es como la primavera, el verano, el otoño. Todo está programado, tiene que ocurrir. No ocurre porque nosotros lo generamos, tiene que ocurrir. No hay una voluntad que diga, che, tengo ganas de que sea primavera. Está estipulado, es así, es un proceso natural. Es lo que siempre decíamos, es el potencial que hay en cada uno. Si tú plantas una semilla, está el potencial en la semilla de crecer y de florecer. Claro, puede tener percances. Tal vez la planté en el desierto, cagamos, no va a florecer nada. O en el medio de las piedras y va a tener dificultades para que logre salir y tal vez su crecimiento va a ser muy difícil. Entonces no logra tal vez a lograr el potencial que tiene esa semilla. Ahí es donde vienen ellos y lo que plantean sobre nosotros. Entonces, cuando ellos ven la Tierra está modificando esta vibración naturalmente, porque ¿qué hace el ser humano que está arriba de ella? La acompaña, porque naturalmente deberíamos acompañar ese proceso, como un grupo. Vamos todos para allá, vamos todos para allá. Ahora la pregunta es, ¿van todos para allá? Digamos, cada uno lo responde. Digamos, desde mi perspectiva, estamos muy lejos de ir para allá. Hay una insinuación de decir, bueno, vamos. Pero en general, ¿qué plantean ellos? Ellos dicen, bueno, fíjate la evolución que tienen tecnológica al nivel que van. ¿Sí? Yo siempre uso este ejemplo. Digo, yo hace unos años trataba de explicarle a mi abuela, que hoy tiene 97, lo que era el fax. Le digo, sale el papelito con lo que el otro te escribió del otro lado.
pero no le puedo explicar que es el iPhone 6 y que ya hay autos que levitan porque trabajan con... Entonces, pero fíjense los años que pasaron desde el fax a esto. En muy poco tiempo. ¿Y qué significa eso? Hoy hablamos de la temporalidad. El tiempo se va moviendo 500 veces más rápido en la percepción que tiene el hombre. Pero en esa misma velocidad, los pensamientos del hombre crean cosas buenas y malas. Porque el hombre todavía tiene un pensamiento dual. Todo es energía, todo tiene energía. La misma vibración que puedes usar para esto, la puedes usar para esto. El punto está que cuanto más alto te vas, determinada vibración ya no puede entrar, porque en esa escala no funciona. ¿Se entiende la diferencia? Pregunta, ¿eh? Dime. Pues, como muchos canales que han hablado que ya pasamos el 2012, como de ahí en adelante ya se nos permite como entrar en estos caminos más fácil, como que la gente toma conciencia más fácil y uno se alcanza a ver eso afuera, que lo que uno se demoró, o alguien se demoró 10 años, 15 años a ir un camino, de pronto alguien ya en una sesión, o en una semana o en un año logra hacer ya como recogerse, pues irse encontrando. Entonces, ¿qué dicen ellos como de eso? Él dice, a ver la charla loca, él dice que eso es correcto, pero que en realidad con la misma velocidad que creas algo que puedes evolucionar, porque tenés facilidad de conciencia, también tenés capacidad de hacer cosas destructivas con la misma velocidad. La mente funciona para todos lados. Depende del orden y la conciencia que tiene esto. ¿Cuál es el punto crítico de esto? Que en realidad, nada, somos un mono con una ametralladora. Entonces, falta conciencia. Hubo un aspecto, es como si vieran una mesa y hay una pata de la mesa que está totalmente descalibrada. Falta conciencia. Falta conciencia. Entonces, nos falta conciencia. Nos falta conciencia si ven la evolución de toda nuestra historia, lo que hemos hecho con otras culturas, digamos. Hemos sido destructivos. Entonces, en algún punto, también eso construyó la base. Y es la base de, ahí viene la pregunta, ¿estamos preparados? ¿Tenemos una buena base para que algo vibracional más pesado caiga sobre nosotros? Y estamos medio endebles. Entonces, falta algo. Por eso yo creo que el trabajo de muchos a lo largo del mundo es trabajar con esa base. ¿Estamos preparados? ¿Tenemos conciencia realmente? Ahí viene la pregunta, ¿qué es conciencia? ¿Tenemos conciencia realmente como para...? Porque cuando hay realmente un salto de conciencia puede ocurrir de todo. De todo. Y ahora que está hablando de conciencia, hay una grabación de las tuyas que alguien me contó pues que la escuchó y se asustó porque decía, ya no hay conciencia, pues, como que ya no tienes conciencia. Entonces como que se preocupó por eso. Quería preguntarte qué significaba eso. Bueno, en general, vamos a la canalización en sí. En realidad es una conversación. La conversación, cuando dice que no hay conciencia, es algo muy puro, que lleva a Dios. Porque en realidad, Dios como es que no tiene y tiene. Es una cuestión dual, pero no tiene percepción. Cuando tú te vas más alto, ni siquiera se percibe la naturaleza humana. No es importante, hasta ni se comprende la dualidad como concepto. Llega a un estado de vacío y de plenitud. Digamos, hay gente, a mí me ha pasado y en otros lugares me han preguntado si los pleiadianos están preocupados por nosotros, franceses. Me da lo mismo, digamos. Hay una cuestión compasiva, más parecido al concepto budista, de dar algo a seres que tienen parte también de su naturaleza, porque en realidad para ellos la concepción de la Tierra es un experimento. Se mezcló un montón de culturas, Tierra, y que nazca a ver qué pasa. Fíjense que hasta físicamente tenemos rasgos muy distintos. A los chinitos, a los negritos, hay rasgos físicos muy distintos. ¿Por qué si el ser humano debería ser? Porque cae por el sol.
analicen bien eso, porque tenemos rasgos tan distintos, culturas distintas, muy distintas. Pero somos todos seres humanos, tenemos pies. Bueno, esa es la mezcla que surgió. Entonces, ahí es donde empieza a analizar uno que desde la concepción de la Tierra. Digamos, sin hablar de dualidad, si hay una enfermedad, digamos, en nuestra energía terrestre, la que vibramos los humanos en general. No, yo creo que la enfermedad en realidad es una termina siendo una creencia nuestra. Es una construcción nuestra. Cuando vos, digamos, cuando se enferma uno, cuando uno se limita, si vos tenés la capacidad de caminar desde chiquito, pero yo te ato los pies y te vas a terminar atrofiando y vos tenés el potencial de caminar. Cuando vos tenés un potencial muy grande, algo te fue enfermando, te puede enfermar hasta tu propia creencia. Todo. Yo empecé con mis procesos de canalización, algo que me dijo a mí es: si vos no dejas que salga, te enfermas, te vas a morir. Es así. Entonces, uno debe dejar salir algo. Si no se enferma, es tu condición natural. Tu condición natural es ser. Cuando vos ves a lo largo de una cultura que ha sido controlada, suena fea la palabra controlada, no vamos a la palabra controlada a lo largo de toda su historia, encontrás, hay enfermedades, culturas que han sido... Esa es la pregunta, ese control, tú hablas controlada como si hubiese un tercero, ese control siempre habla como si fuera una enfermedad. Podríamos llamar una enfermedad, pero si tú hablas de la enfermedad... O sea, yo no hablo de nuestra sí, en parte sí. Pero uno debe entender que la naturaleza que está también en nosotros siempre tiene el don de corregirse y de tomar el camino correcto. Es como que el agua siempre va a encontrar el agujerito por donde tiene que pasar. Todo lo que tiene, si el agua tiene que ir para allá, aunque le pongas una pared, tardará años, te la desgastará, pero el agua va a ir a donde tiene que ir. Tu naturaleza a lo largo de la historia va a llevar lo que nosotros creemos que es tiempo. Ellos no. Bueno, si se acaba esto, vamos de vuelta. El ejercicio sigue. Para nosotros, para nuestra concepción de que esto empieza acá, esto termina acá, sí hay un límite, eso es lo que nos desespera. Hay un límite, se acaba. Llegamos a creer que las cosas se acaban, a pesar de que podamos decir: soy un ser eterno. Pindonga. Cuando llega el momento de querés morir, se me acaba. Bueno, chicos, el último plato de comida nos peleamos por lo último que había, a ver quién ganaba. Entonces, nuestra concepción es de creer que las cosas son finitas, terminan. Por eso no concebimos el tiempo así, por eso vivimos como vivimos así. No sé cómo llegamos acá. Sí. Ya que estaban de la dualidad, ya siempre van a tener el tema. Pero ya sintiendo como sobre eso y meditando, era como antes agradeciendo esa dualidad. Porque si uno mira la Tierra como que está siempre en dualidad. O sea, a un lado está de noche y al otro lado está de día. Siempre está como en eso. Y siempre han hablado como que acá se viene a experimentar la dualidad. O sea, no todos los planetas son de dualidad. Entonces, antes como dejar de ver eso como una cosa negativa, sino como ese agradecimiento que nos permitimos vivir esa experiencia en dualidad. Porque nosotros siempre vemos la dualidad como una cosa mala. Entonces, no, qué dualidad, esto es dualidad. El punto está que vos puedas llegar a tener equilibrio entre todos tus aspectos, que puedas tener equilibrio entre tu aspecto femenino y masculino, que puedas tener que realmente festejar signifique que has llegado a la madurez de poder entender y equilibrar todos tus aspectos, de reconocerlos, de poder comprenderlos en el otro, de poder tener una amplitud de conciencia para entender esa dualidad. Si no, estás festejando algo, pero en algún momento vas a seguir también viviendo en esa separación. Entonces, no festejarías que apareció un Hitler, pero es parte de la experiencia, es parte de esa naturaleza, es parte, y eso también pasa a ser perfecto, porque si volvemos al planteo inicial, esa conciencia necesita experimentar también eso. Hasta ese malo es necesario y hay que bendecirlo porque eso también es parte de la experiencia.
pero no todos lo entienden. Entonces, también a veces lo que pasa con experimentar la dualidad, hay que ver cómo uno experimenta. Si experimenta en base a un estímulo externo o si lo está experimentando hacia adentro. En general las prácticas de Tamiana te llevan adentro. Tu universo, tu vida entera pasa por dentro tuyo. Tu experiencia es tuya. Nosotros en general concebimos a que las cosas que pasan, somos fácilmente estimulables por lo que pasa afuera, pero la experiencia es adentro. Es en el único lugar donde yo tengo que resolver los problemas, ahí. Donde debo descubrir ese universo, esa es la única puerta de entrada. Lo otro simplemente es una creación, termina siendo, el día que yo me muera, este cuerpo se disuelve, no hay cuerpo. Entonces esto es ficticio, no es real. A pesar de que mi conciencia, por la forma en que vivo, crea que esto es real. No sé cómo llegamos a estos lugares, retomamos. Bien, vamos a ver también a uno. Les voy a explicar la teoría de Tamiana 1. No vamos a llegar a hacer el taller de Tamiana 1, entonces ahí les abro la puerta como para que vean. Vamos a poner foco sobre eso. Tamiana 1 empezó con una idea muy interesante. Tomó estos 3 cuarzos. Tomó 3 elementos que decían los pleyadianos. El primero, vamos a trabajar con un triángulo. El triángulo, que es bastante deforme, pero el triángulo cuanto más equilátero es, mejor que va. El triángulo es perfecto, es la primera forma que genera energía. El punto no genera energía, la línea no genera energía, el triángulo es la primera forma que genera energía. Es la famosa Santísima Trinidad, es la energía. La unión de esos 3 es la puerta del trabajo. Ahí es donde ellos empezaron a hablar en lo que se llama la geometría sagrada, ¿sí? Cuando se empiezan a fijar, el triángulo está en todo. Fíjense en una figurita, una partícula de agua en una partícula de nieve, y van a ver que está conformada por triángulos que a su vez forman hexágonos, que a su vez forman la primera forma que genera energía. Entonces, hablando, para trabajar con energía y generar vibración, lo primero que debo generar es una estructura simple de energía, un triángulo. ¿Qué más necesito para generar vibración? El segundo elemento va a ser cristales de cuarzo. El cristal de cuarzo es lo más parecido a la molécula también del ser humano, es lo más parecido a la molécula del agua, es lo más afín del ser humano. El ser humano es un cuarzo, vibra. Entonces, desde esa concepción, tengo que tratarlo con vibración. Solo cristales de cuarzo, dijeron, porque es el que tiene la concepción prima para traer información. El cristal de cuarzo conserva la información. Cuando yo doy una práctica sistemática, una técnica, naturalmente el cristal conserva esa información. Para ver que en prácticas que hagan con este tipo de cristales, si las hacen repetidas, el cristal acciona rapidísimo, se prende, empieza a conectarse rapidísimo, interpreta la información, la recuerda, más el registro de información que él tiene. ¿Y cuál es la ventaja del cristal de cuarzo? El cristal de cuarzo viene de la tierra, es el primer elemento que me empieza a unir con la tierra. Entonces tengo una forma geométrica que naturalmente trae la energía, genera energía. El cristal de cuarzo que vibra va a sostener la energía. En una práctica de Tamiana, esto empieza a levantar su vibración, empieza a llevarla a determinada escala. Para ver que en la práctica que vamos a hacer hoy empieza a generar calor, el mar se empieza a ver caliente y llega hasta esta altura. ¿Y qué pasaba en Tamiana también? Teníamos el cristal de cuarzo, teníamos la forma triangular,
Y tenemos simbología. Hay simbología que da información. Ahora vamos a hablar de qué es un símbolo. ¿Sí? Y hablo primero de qué es un símbolo. No pasa nada. Ah, si quieres saber. ¿Qué es un símbolo? Me hace gracia porque afuera hay muchos curas. Hay parando 49 sacerdotes. Y sobre soy como Lucifer comiendo con 49 sacerdotes. No, agarró, me hizo tanta gracia, por eso me quedé charlando con uno hasta las 10 de la noche. Pero me parecía muy simpático, yo no podía creer. Así que salen a caminar ellos acá, mientras nosotros invocamos a como los pleyadianos, algo caritativo y invitarlos. No sé, ahí está un obispo, así que no sé cómo sería esto. Se pone difícil. Creo que es un obispo, no sé si es un obispo o un cardenal, pero ese es un obispo. Bien. Símbolos. Antiguamente, hace mucho tiempo, ya no quedan tantas, había distintas lenguas en el mundo. Hubo lenguas que se llamaban las famosas lenguas solares, lenguas que tienen la capacidad natural de vibrar. El arameo, parte del arameo, el primer arameo, el sánscrito, en el norte de la India, el gurmukhi, ¿sí? Generalmente la cultura sikh utilizan ese tipo de lenguas. El quechua, hay lenguas antiguas, toltecas, que vibraban también, eran lenguas vibracionales, eran lenguas que en general se utilizaban para rituales, para ritos, donde se traía energía, se abría algo, se concebía algo. Las lenguas egipcias antiguas, que en realidad son una deformación de las lenguas atlantes y de las lenguas lemurianas, tenían vibración, generaban vibración. No se hablaba naturalmente con esas lenguas, pero generaba vibración. Cuando se transmitía, algo generaba en el cuerpo, había algo que se estaba dando, había información en ese acto de vibrar lo que se decía. Había mucho más de lo que, como el famoso símbolo del Om, ¿sí? Que utilizan en yoga, en realidad tiene mucha profundidad, no solamente no. Vibracionalmente ese símbolo puede emitir muchas cosas. Entonces, ¿qué había que utilizar para activar estos cristales de cuarzo? Simbología, vibración, que tengan la capacidad de vibrar. Entonces aparecieron los famosos simbolitos. Cuando los pleyadianos hablan de los simbolitos, ellos no hablan de símbolos, ellos hablan de códigos. Ellos dicen que en realidad el símbolo es una comprensión que puede hacer el ser humano, la mente del ser humano de algo, y eso hace vibrar. ¿Sí? Es decir, el ser humano siempre necesita protocolos por su mente. Su mente que está hecha para que funcione en este plano, para que conciba de que esto es más frío, de que esto tiene un color más morado, rojo. La mente está hecha para que nosotros podamos concebir esto que percibimos. Pero en general, para determinados niveles, la mente pasa a ser medio obsoleta. Pero lo que nosotros comprendemos, la mente es funcional. Entonces, hay que darle algo a la mente para que la mente entienda que va a hacer algo. ¿Sí? Un niño. A un niño primero debes darle algo para que empiece a caminar. Esta meana es para niños. A pesar de que dicen que van niños y son unos monstruos porque son buenísimos, pero es para niños, es para la mente de niños. Después hay que llevar a la mente, forzar la mente, sacarla de la zona de confort y uno va más alto. Es lo que vamos a hacer hoy. Y después va más alto, vamos más lejos todavía. Hasta que después vamos al vacío. No hay nada. Es perfecto, cuando uno trabaja desde el vacío es perfecto. Porque el vacío entiende qué hay que hacer. Cuando nosotros llegamos a esta instancia, la mente humana cree que tiene que hacer cosas.
Cuando ustedes sanan, creen que tienen que hacer algo. A esta persona le pasa algo y yo debo hacerle algo. Ahí es donde viene la dualidad y la imperfección de la mente. La mente cree que debe hacer algo para que eso sea perfecto. Pero naturalmente, ese sujeto, con todo lo que tiene, ya es perfecto. El tema es que hay que ayudarlo a que él conciba esa percepción de esa perfección que él tiene en sí. Pero por ahora vamos a una instancia infantil. Necesitamos creer que debemos hacer cosas para que las cosas ocurran. También. Entonces aparecen los símbolos. El símbolo, ¿qué hace? No sé si hay algunos que lean registros akáshicos. Necesitan la oración para que el registro me diga. No necesitan ninguna oración. Pero necesito que los santos, los seres de no sé dónde vengan y no necesitan eso. Es la mente la que crea eso. Es la mente. Podemos hablar de que somos almas eternas, pero cuando llega la muerte, agárrate. Entonces, la mente concibe eso. Debemos ser agradecidos cuando nos quitan la mente. Pero necesitas también de la mente. Para esta estructura, para esta vibración, necesitas concebir eso. Tu mente funciona, no es que no necesites la mente. Tu mente funciona en esa escala. Necesita concebir eso. Entonces todo ocurre desde ese lugar. La mente necesita concebir eso. Entonces, obviamente, necesitamos darle herramientas. Eso es lo que plantean los pleyadianos. Bueno, vamos a trabajar con cómo funciona la mente del ser humano. Para una técnica, tenemos 3 elementos: un triángulo, cristales de cuarzo que emiten vibración, simbología que va a activar esa vibración, donde el ser humano la va a dibujar, la va a pensar, pero lo único que está haciendo es llevar a que su conciencia vibre en esa escala. Es el ser humano la vibración, no el símbolo. A pesar de que hay trampas, el símbolo también puede emitir, si está perfectamente hecho, vibración solamente por estar. Y dijeron, bueno, vamos a trabajar con 7 chakras. El ser humano concibe que tiene 7 chakras. Vamos a trabajar sobre sus 7 estructuras. Y sobre esas 7 estructuras se empieza a trabajar. Entonces, cuando llevo vibración precisa en cada chakra vibra. Cada chakra empieza a reaccionar de una forma puntual. Empieza a mover algo que hay dentro de esa persona. Y ahí es donde empieza a funcionar también. Empiezo claramente por el primer chakra, después voy moviendo los cuarzos al segundo chakra, tercer chakra, cuarto chakra, quinto, sexto y séptimo. Y ahí se termina el trabajo. Y después la persona. ¿Y qué pasa? Cuando empieza a moverse la vibración, funciona igual que como se mueven los delfines, como piensan los delfines, como piensan los murciélagos. Cómo transmiten la información a través de vibración. Entonces, la vibración puede entrar en todos lados. ¿Y qué hace la vibración cuando entra? Principalmente en Tameana 1, en el primer nivel. Partimos de la concepción, que dicen los pleyadianos, que el cuerpo debe ser hueco. Todo debe fluir alrededor de él. Pero cada proceso que han tenido ha bloqueado aspectos de su vida, que físicamente se pueden registrar. Hay dolores que se pueden registrar. Y cuando el bloqueo ha sido tan fuerte, se puede hasta mostrar a través de algo. Cáncer. Es una demostración de que algo ya está, se ha hecho concreto. Se muestra ahí. Entonces, ¿qué hace la vibración? La vibración, cuando empieza a moverse, cuando empieza a mover cuarzo a cuarzo, empieza a buscar vibracionalmente, a levantar cada parte. Por eso, en general, las personas cuando hacen el primer nivel y toman sesiones empiezan a sentir ondas. Todos sienten ondas. Eso es un patrón común. Pueden sentir presión, pueden sentir que el cuerpo flota y pueden sentir ondas en el cuerpo. Algo está pasando por acá, hace wow, 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 y pasa.
Sí. Empieza por el chakra raíz, la vibración. Siempre se empieza por el chakra raíz, exactamente. Es que yo pensaba que tenía que poner como los cuarzos lo más pegado que pudiera como a la persona, pero ahora estás diciendo que No, tratar de que digamos, sea por una más- cuestión, por eso siempre dije que es un triángulo medio perfecto. Si lo haces más perfecto, lo haces bien equilátero, perfectamente equilátero, la vibración No es importa que esté lejos de eso, que uno trataba como de ponerse lo más pegadito que pudiera a la persona. No, pero eso está bien, va a funcionar. Yo sé, Lo que uno debe saber que cuanto más perfecta es la forma, la calidad de la vibración es impecable. O sea, no importa que esté lejos. No importa que esté lejos. Tú estás hablando para una sesión que das tú. Sí. No sé por qué hablo de tú. Uno viene, sale de Argentina y empieza a hablar de tú. Y yo, vos. Cuando vos. Sí. ¿Cuál es el tema cuando uno trabaja con un triángulo perfectamente equilátero? Que cada persona tiene medidas distintas, debe estar midiendo cada 5 minutos si te viene un alto de 2 metros, si te viene un cortito de 1,50 m, tenés que estar tomando escalas para que tu triángulo siempre sea, y un de 2 metros tiene los chakras en distinta altura de lo que tiene el chiquito. Entonces, obviamente, tu triángulo no termina siendo perfecto, sería imposible. Pero en general, si sabes que haces que la práctica, el triángulo que formas sea perfectamente equilátero, naturalmente esa estructura va a vibrar. Aunque no hagas ningún símbolo, pon la mano y vas a ver que genera vibración. Y además el cuarzo, la estructura sería cerrada, el color. Porque empiezas en raíz con los dos abiertos, ¿cierto? Entonces se tendría que ir subiendo así. Obvio, bueno, acá como estamos dando un repaso de sí la técnica, acá para los que nunca la han hecho, hay una persona que está acostada, la cabeza está en general apuntando, el cuarzo estaría a la altura de la cabeza y cuando yo voy cerrando los cuarzos se empiezan a achicar hasta que llega a la altura de la cabeza. Es decir, acá arriba termino con un triangulito, que estoy trabajando el séptimo chakra. Entonces, lo importante de la técnica es que estos dos cuarzos durante la técnica van pasando a lo largo de cada chakra. Entonces, eso moviliza la energía de esos chakras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es vibración, son ondas que cada vez se hacen más intensas en determinado chakra. Entonces, en eso, yo de golpe, si he tenido algo, hay muchas personas que cuando llegan supongan al cuarto chakra, hay mucha gente que de golpe se larga a llorar, ¿me entiendes? Porque llora. Uno empieza a liberar aspectos que están ahí, conscientes. A veces se te termina la sesión y no sabe por qué te empieza a contar algo que le pasó y porque mi papá me dijo esto y lo otro. Entonces, está vivenciando algo que empieza a soltarse, es información que está. Entonces van a ver que muchas veces al principio empezamos a trabajar sobre capas y sobre capas emocionales de las personas. También empieza a funcionar como una cebolla, empieza a sacar aspectos traumáticos que tiene la gente. Es decir, pues si trabajamos con vibración y apuntamos a vibración alta, es factible que felicidad no es lo que vaya a salir, porque la felicidad en sí como experiencia tendría una escala de vibración alta. En general, si la experiencia ha sido traumática, toda experiencia traumática, hasta toda enfermedad, tiene vibraciones más bajas. Los especialistas empiezan a explicar los primeros símbolos, aparece uno que se llama Hanena, que es como un honguito. Y ellos empiezan a explicar la estructura del ser humano y hablaban en paralelo también de la Tierra. Ellos decían, a la Tierra se le puede hacer Hanena. Y el Hanena en la Tierra son fracturas que tiene la Tierra. Y de golpe es lo que ustedes llaman sismos. ¿Y qué se hace? Así que las placas se muevan para que la energía vuelva a acomodarse. Porque vibracionalmente ya tiene que tener otra estructura. Porque con la estructura que está no puede estar. Entonces, cuando la Tierra tiene sismos, está modificando su vibración en ese lugar y necesita romper las placas para acomodarse. Porque ya es otro sujeto. ¿Se entiende? Entonces cada modificación que ha tenido la Tierra es modificación de la vibración interna que tiene y te puede barrer continentes, porque la Tierra necesitaba mover ese continente. No importa lo que esté arriba, nosotros siempre creemos que somos el ombligo del mundo, pero en realidad estamos viendo cómo ella se está acomodando.
Entonces, ese es el movimiento que hace la Tierra. Lo mismo pasa con el ser humano. Ellos plantean, dicen, si agarramos una estructura física, tiene determinada escala, ¿sí? Do, vamos a ponerle una nota. Pero a su vez, dentro de esa escala hay infinidades de escalas, ¿sí? Durante el día nosotros estamos cambiando la vibración todo el tiempo. Si ven, si entienden el concepto del aura también cambia. Podemos tener un color promedio del ser humano, esa persona puede tener un color promedio verde, violeta, lo que sea, índigo. Pero, si salen a la calle y alguno de los señores hizo así, les chocó el auto, el aura de ustedes va a ser roja o negra. Y si la testean, va a pasar eso. El aura cambia, la vibración cambia, las emociones cambian. Y hoy están en paz y van a salir afuera a gritarle y la vibración de ustedes hizo ¡wow! Pero analizando un promedio, ¿sí? Siempre vamos al promedio. Analizando el promedio del ser humano, todo siempre tiene un promedio, podemos sacar un promedio de todo. El ser humano podría estar en determinada escala. Ahora, si hubiera una enfermedad, si la enfermedad fuera precisa, nos determinaría que en dónde está el problema. Ellos decían, bueno, si agarramos la enfermedad en un ser humano, hay que ver si la enfermedad es física, es emocional, a veces tiene muchos patrones. ¿Dónde está la enfermedad? La escala de vibración es muy baja. Vamos a analizar la Tierra. Analicen un lugar donde hay conflicto o hay una guerra. En ese lugar, hasta la sensación, vamos a hablar mejor de qué es la vibración. ¿No les pasa que a veces entran en un lugar y dicen, viene el argentino, qué ambiente de mierda? Así, tipo, se sienten incómodos y dicen, acá esto es terrible. Puede pasar. O entran en un lugar o hay algo que pasa. ¿Qué están sintiendo? Vibración. O conocen a alguien, hola, mi nombre es... Y algo que no me gusta de esa persona. No saben qué. Después tal vez se hacen amigos, pero la primera impresión fue, hay algo que no me... ¿Qué está pasando? Dos vibraciones se encuentran. Eso pasa siempre. Y nos pasa a nosotros. Tenemos una pareja y de golpe, ¡ay, el divorcio! ¿Qué pasó? A funciona en esta vibración y el otro en esta escala. Se conocieron en esta escala, pero a lo largo de su historia se fueron modificando. Se encuentran y dicen, ya no somos compatibles. Cuando lo bajamos a la vida cotidiana, no sabés lo que me hizo este guacho. Eso es la apreciación que tenemos de esa realidad. Pero en realidad son, para los pleiadianos, dos escalas de vibración se modificaron, ya está, no son compatibles. ¿Sí? Cuando vamos a una enfermedad, en el lugar en donde está la enfermedad, es muy factible que la escala de vibración sea mucho más baja. Entonces, ¿qué hay que hacer? Empezar a levantar el cuerpo, empezar a levantar la vibración. Cuando eso ocurre en forma sistemática, por lo general, las vibraciones no se levantan en forma sistemática, es decir, la Tierra no, de golpe. Hay como un biorritmo. Hay periodos donde está, tiene mesetas, se acomoda, vuelve, baja, vuelve a subir, pero tiene una escala en ese proceso. Por eso los procesos en la vida nunca son totalmente lineales, de acá a acá. Todo lleva un determinado momento, ¿sí? A veces parece que las cosas bajan, vuelven a subir, estamos re bien, de golpe vuelve a caer todo, vamos re bien. Siempre ocurre una fluctuación en todo ese proceso. Con una enfermedad igual. Cuando uno logra que determinada trabajo que estoy haciendo se hace en forma sistemática, la vibración empieza a acomodarse. Cuando un monje está meditando y medita repetidamente, repetida diariamente, ¿qué está haciendo? Está cambiando su vibración. Cuando cree que llega al estado de iluminación, ha llegado a un determinado nivel, ya está más allá. Pero a veces ocurre, acá vienen las particularidades, que eso ocurre en un instante. Y a veces a algunos les lleva toda la vida a meditar hasta llegar a determinado estadio. ¿Por qué? Porque cada ser humano es distinto.
tiene vibraciones distintas, experiencias distintas, vidas distintas, escalas distintas. Por eso cuando uno da una experiencia como esta, van a ver que las reacciones son totalmente diferentes las que tienen todos. Uy, te cagué la cámara. Les va a pasar que pueden dar una sesión y una persona responde, pero es diferente como responde otra. No es que esté peor la otra persona. Cada estructura es diferente. Somos seres humanos diferentes. Tenemos pensamientos distintos, creencias distintas, orígenes distintos. Entonces, por lógica, la respuesta es diferente. Por eso, donde surge la enfermedad. La enfermedad surge cuando tratamos de que todos sean iguales. Son todos distintos. Son expresiones diferentes de algo, pero son todas diferentes, son matices distintos. Como la huella digital de la mano de cada persona es totalmente diferente a todas las huellas que hay en el mundo. No hay una huella igual. No existe. Son diferentes. Son partículas. Cuando uno está frente a alguien y está tratando a alguien, está frente a una gran diferencia de algo muy grande. El problema está cuando tratamos de meternos a todos dentro de un estándar. Son todos distintos. Ya, no sé cómo llego acá, vamos de vuelta. Dime. Tengo una pregunta. Es que nos llenamos de cuarzos muy pequeñitos al principio porque trabajamos en mucho menos, ¿cierto? Y después queremos cuarzos más grandes para pasar a camilla. Uno podría juntar dos cuarcitos pequeños en cada punta, aunque genere dos puntas. O sea que en ese sentido podría usar. En general, los cuarzos, bueno, esto tiene una forma rara. En general, los cuarzos a veces más complejos son las brusas. Las brusas tienen puntas, hablando de piedras, las brusas tienen puntas que van para distintos lados, que generan energía. Los cuarzos que, suponte, bueno, esto es una obsidiana, pero si fuera hay gente que le ha caído en un cuarzo. La obsidiana es un cuarzo todo redondito. No es la forma natural del cuarzo. ¿No? La forma natural del cuarzo, esto que ven, esto tampoco es natural, esto es pulido, pero se respeta las caras naturales que tenía el cuarzo. Entonces, el cuarzo redondo no emite naturalmente una vibración, pero no tiene fuerza para... Si el cuarzo tiene su forma, sus facetas, fíjate que en general el cuarzo es un hexágono, que viene formado por triángulos. Entonces, si se respeta esa forma, ya de por sí la forma del triángulo que tiene el cuarzo emite vibración, más la estructura del cuerpo que tiene el cuarzo. Entonces, si tienes cuarzos chiquitos, usa dos. Entonces, o tres. La otra pregunta era, o sea que también podría usar un cuarzo, pero me dijo que son dos pegaditos y son dos puntas. Perfecto. Perfecto. El tema son las drusas, si los que tienen mucha punta, porque te puede desordenar un poco. Exacto, sí, esta en realidad de drusa, en general, cuando la agarra alguien que se dedica a los que venden piedras, que hacen de esto, hacen corto acá, corto acá, corto acá. Luego es que en el tiempo los cuarzos tienen hijos, los cuarzos sacan cuarcitos chiquitos. Si un cuarzo es medio opaco, a la larga de una práctica, después de un tiempo, empieza a ponerse transparente. Y el cuarzo crece. Es un ser vivo, en algún punto, digamos. Sí. Con respecto a los facetados, Sí. lo importante es que estén que puedan pararse, es importante el trabajo. No, si no se paran, en general lo que puedes hacer es que la punta apunte a la persona. Pero lo puedes ir acostado. ¿Y eso en cadena 2 también? También. O sea, puede estar acostado para él. Sin problema. Sin problema. Sí, el cuarzo sí. Si no se para, no pasa nada. Sí, lo que tratar de que la punta apunte a la persona. Por eso está. Yo no lo dije, He dicho algunas guarangadas, pero vengo prolijito. Ya que de los argentinos
Tienen doble sentido en todo. Me estás dando de comer, ¿no? Pero voy a ser un caballero. Voy a ser un caballero. El tamaño no importa. Lo importante es que sea eficiente. No parece. Con un tamaño grande se puede llevar una decepción. Pero bueno, vamos a. O sea, me refería a lo que quiero decir. En la práctica. Lo que quiero decir es que mientras más grande, más energía. ¿Qué pasa con los cuadros? Vamos a hacer. ¿Qué pasa con los cuarzos? O sea, que se... Cuanto más grande es un cuarzo, yo soy un huevón, yo tengo un cuarzo también más grande. Si tú trabajas con un cuarzo más grande, cuando trabajas con un cuarzo más grande, en general, para una sesión de tameana, más que todo el primer nivel, ¿no? El segundo ya cambia un poquito. Usaría cuarzos dentro de este tamaño para darle a una persona, ¿sí? Levantar cuando venga. Fíjense que esto en promedio debe tener casi 2 centímetros, 3 y 4 centímetros. Está perfecto, 5 centímetros está bien. A veces son más gorditos, a veces son más altos, flaquitos, a veces son más transparentes, a veces son menos transparentes. En general, cuanto más transparente, pasan dos cosas. Los cuarzos son más caros y cuanto más transparentes, más vibra el cuarzo. ¿Sí? No quiere decir, no quita que el cuarzo blanco en el tiempo se va a empezar a poner transparente. ¿Sí? Cuando empieza a vibrar, empieza a ponerse transparente. Empieza a madurar también el cuarzo. Pero cuanto más transparente, suele ser mejor. Pero no pasaría nada si este cuarzo fuera blanco. Funciona. Yo acá no voy a entrar si tiene tantas caritas. En realidad vas a encontrar el cuarzo que tiene que tener siempre 6 caras, es un hexágono. A veces tienen algunos unas puntitas, otros no quita. Yo he trabajado con cuarzos en una época, tenía alguno que tenía que era doble, alguno tiene una punta que sale, pero funciona. En general, ¿qué pasa? Cuando el cuarzo es más chico, es más eficiente para levantar la vibración. No es lo mismo levantar la vibración de este cuarzo que la baja. Pero este demora más, pero cuando levanta es mucho más intenso. ¿Qué pasa? Si vos vas a dar una sesión de tameada y eso se lo vas a poner cerca de la cabeza, a la media hora le partís la cabeza. Porque el cuarzo empieza a el cuarzo empieza a, es como un agua, empieza a parar, genera calor. El cuarzo empieza a moverse, se hace muy denso. Entonces, si es chico, si es grande, el cuarzo ya se calor. Esto porque trabaja mucho, pero sí, un cuarzo grande cuesta levantar, pero cuando crece, él sigue autoalimentándose. ¿Sí? Pero para levantar siempre son más eficientes los chiquitos. Yo en general lo vamos a usar ahora en una práctica. Después del break vamos a usar una práctica de iniciación. Yo en general los uso en las iniciaciones. Sirven muy bien para anclar la energía. Es lo que empieza a llamarse cuarzos maestros. Este no creo que llegue a ser maestro, pero en general los maestros suelen ser más grandotes. Si uno no tiene un maestro, hay formas eficientes de poner los cuarzos en determinada estructura que forma su maestro. Sin maestro, uno chiquitito. Entonces, no es necesario tener uno grande. Pero hay formas de trabajo energético que sí usas cuarzos grandes. Cuando trabajas, yo puedo usar eso si trabajo con grupos más grandes. Si trabajo con grupos de 20 personas, 30 personas, necesito tener cuarzos más pesados. Entonces, ahí sí. Sí, se me cayó, lo vi un poquito, lo sigo usando. Si se te parte, digamos que no. No pasa nada. A veces pasa, digamos, yo no soy gemoterapeuta, sé que hay gente que trabaja con piedras y a veces en una sesión, una piedra en una persona se fractura, se parte. Puede pasar eso. Las piedras conciben mucha energía. Entonces, a veces
Con los cuarzos no, los cuarzos mueven mucha energía, sostienen mucha energía, y como tienen la capacidad natural que otras piedras no la tienen, de vibrar, es decir, toman pero emiten, que a otras piedras que es lo que les pasa, absorben, pero no reflejan tan eficientemente como el cuarzo. Entonces puede pasar que en determinadas terapias se fracture la piedra. En el caso del Tameana no, la piedra vibra. Hay gente que dice, bueno, tengo que limpiar el cuarzo, es irrelevante, porque como le voy a dar una vibración más alta que el cuerpo humano, no va a tomar nada del cuerpo humano, le va a emitir. Pero uno debe entender siempre que las piedras emiten. Digamos, si tienen piedras en su casa, tengan cuidado, porque la piedra refleja. Si tengo discusiones en los lugares donde esté, la piedra va a aumentar la discusión, va a reflejar eso. Ella interpreta vibración. Si yo me enojo, también vibro. Toma eso y lo emite. Entonces, acá lo que vamos a hacer en este tipo de prácticas es darle una forma precisa para que vibre. Decirle, tenés que vibrar en este tono, y va a replicar ese tono. Y ese tono tiene el famoso código, lleva una estructura de información que es muy elevada para la piedra. Entonces la piedra refleja eso, sostiene eso. Por eso termina vibrando mucho más alto de lo que concibe el cuerpo humano. Y eso es lo que le afecta al cuerpo humano. Por eso las sensaciones, cuando la vibración es más alta, es depresión. Para ver que muchos les van a decir, siento que el pecho se me está oprimiendo, pero a su vez siento que mi cuerpo levita. Son sensaciones muy raras. Es decir, le estoy llevando al cuerpo una vibración más alta de lo que está acostumbrado. Y estoy buscando eso. Y en ese proceso se liberan cosas. Cuando el proceso es sistemático, siguiendo el mismo concepto que hace el monje cuando se sienta a meditar. Y lo hace en forma sistemática. Para él es sagrado sentarse a meditar. Son prácticas que llevan a que la meditación, a que la frecuencia vibracional aumente. Como ustedes van a... Bueno, acá en Colombia la mayoría ha hecho algo de tomas de yagé, no sé si todos, pero ¿qué es lo que busca el curandero cuando van a la toma de yagé? Es llevar al cuerpo a un estado vibracional o un estado alterado de conciencia que vibre más alto. Y en ese estado busca generar modificaciones que en un estado de conciencia normal no haría. ¿Qué hacen en la selva del Amazonas cuando van a tomar ayahuasca con un curandero? Está buscando eso, es llevar el estado de conciencia vibracional del cuerpo. El cuerpo entero empieza a vibrarse. En la mayoría de esas prácticas en general suele haber ayunos, suele haber periodos donde no se come carne en general, o la base son verduras, a veces algún pescado. Pero ¿qué pasa? Cuando yo cambio mi alimentación, empiezo a vibrar en otra escala. En general es mucho más sutil una persona vegetariana que una persona que come carne. La carne suele bajar la vibración del cuerpo. En cambio, cuando la hago vegetariana empieza a hacerse mucho más sutil. Y hay prácticas más sutiles, por dentro del vegetarianismo hay prácticas mucho más sutiles de alimentación. Entonces, buscan eso. ¿Y qué pasa con eso? Se sensibiliza el cuerpo, mucho más permeable a la práctica. Si quieren hacer más eficiente una práctica, tomen agua antes de la práctica. El agua es un excelente conductor de la vibración y hace que el cuerpo vibre mucho más. Si quieren hacer más eficiente una sesión, traten de comer muy liviano 3 días antes, en base a verduras o frutas. Van a ver que vibran mucho más. ¿Esa recomendación es también para el paciente o solamente para el paciente? Para ustedes también en este nivel que viene, en esto que van a hacer hoy, porque van a vibrar mejor. En general, cuando uno empieza a cambiar su vibración, puede pasar muchas veces, casi siempre, vamos a ver, que los hábitos de alimentación empiezan a cambiar. El rechazo a determinados alimentos, esos son patrones físicos que uno se empieza a dar cuenta de que está modificando la vibración. Empieza a rechazar determinadas cosas, a rechazar determinados lugares, a rechazar nada. Como ir a comprar a un shopping en Argentina, bueno, a un mall acá, o no sé cómo le llaman, un centro comercial, en 10 minutos y quiero salir de
que ahí, o vayan en Navidad, vayan en Argentina, en un Vicenter en Argentina, te querés morir, parecen locos y se respira un ambiente. Fíjense que los que son muy sensibles son los niños. Fíjense que los niños en esos lugares duran 10 minutos. Los 10 minutos están llorando, los chiquititos, porque no soportan la vibración que se genera ahí, muy densa, muy pesada. Entonces, ¿qué pasa? Duele la cabeza. Eso genera la vibración pesada. Como la vibración muy alta también a veces. Pero eso lo que está mostrando es que nuestra escala de vibración está chocando con la vibración del ambiente. Entonces, ¿qué buscamos? En todo esto, modificar la vibración. Y vamos a hacer el break. Y después la retomamos.